שאצעד בניצחון. ישוע אתה, אביר ישראל, נלחמת על חיי. נטלת כל שלטון, וסמכות כל שרה, כדי שאצעד. Shalom, amados príncipes y princesas de Yahweh, con ustedes Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México, bajo el ministerio profético Yahweh Elión. En la descripción del video encontrarás los enlaces de nuestro canal en Telegram, el enlace de Facebook y asimismo te invito a que te suscribas a nuestro canal alternativo en esta plataforma de YouTube llamado Naciones Unidas en Yeshua. Hoy quiero compartir contigo un tema titulado El estafador. Te pido que por favor vayamos al libro de Primera de Corintios capítulo 6 del versículo 8 en adelante. Te leo con reverencia en el nombre de Yeshua y dice de la siguiente manera: Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Adón Yeshua y a través del Ruach de nuestro Adón. Amén. Hará quizá un par de años atrás se comunicó conmigo vía Messenger una sierva de aquí, de nuestro país, de México. Y para ser un poco más precisos, como mi país es bastante extenso, diríamos que del centro de nuestro país, en el área central. La sierva se encontraba sumamente afligida. Y una vez que nos habíamos saludado vía Messenger, ella me empezó a narrar su historia, aludiendo a que forma parte de una pequeña familia mexicana conformada por su marido, su hija adolescente y ella, y que hacía unos 3 años atrás se habían cambiado de iglesia a una iglesia que les quedaba más cercana de su domicilio. Y que al inicio todo iba viento en popa, y que en términos generales ella podría decir que el cambio de iglesia había sido para bien justo al inicio en que ellos empezaron a asistir a esa tal iglesia, dado que, como ella mencionó, al inicio el pastor era sumamente bondadoso y tanto ella como su familia se habían logrado congraciar con él. Pastor que por algún motivo que ellos desconocían hasta el momento, es decir, no tenía familia, ni esposa ni hijos. Pero como el tal pastor era muy amigable y de algún modo sentían empatía mutuamente, no se les hizo extraño que al inicio el mencionado pastor empezaba a orar a manera de modo profético, hablando presuntas lenguas angelicales y él mismo interpretándolas. Y al final del día, la dama en el teléfono me mencionó que en resumidas cuentas todas las presuntas profecías que el pastor hablaba desde el púlpito eran relacionadas con que cada uno de los congregantes tenía que despojarse de sus bienes para entregárselos a él para la obra del Señor. Y como desde el púlpito el tal pastor se mostraba siempre muy comprensivo y amigable con todos los feligreses, jamás sospecharon los miembros de la congregación
que el tal varón, lejos de ser un pastor, más bien era un estafador profesional. Así que pasados 2 meses, las presuntas profecías que él daba desde el púlpito empezaron a subir de tono, porque en su origen, acorde a lo que la dama me platicó vía telefónica, el tal pastor les pedía a sus feligreses que se despojaran de sus bienes que llevaban consigo en aquel momento, tales como el reloj, como la cartera, como el cinturón o como los zapatos de piel que quizá llevase algún varón en aquel día en particular, cuando él empezaba a dar profecías desde el púlpito. Y como narraba la señora vía telefónica, en un inicio se les hizo esto de alguna manera natural, puesto que las presuntas peticiones que el Altísimo hacía a través del pastor eran de alguna manera artículos menores, es decir, de no muy alto precio, y que según ella comentó vía telefónica, los feligreses con gusto hasta los zapatos se quitaban para entregárselos al mentado pastor, quien resultó a la postre ser un estafador. Y así fueron transcurriendo los meses, y con el pasar del tiempo resultó que las peticiones que presuntamente Dios le hacía al tal pastor y que él presuntamente a través de la interpretación de lenguas les hacía saber en castellano puro a sus feligreses que ahora se tenían que despojar de sus cuentas bancarias, que pasaron de su origen de contar con 3 cifras hasta alcanzar cuantiosas cuentas bancarias de 4 y de 5 cifras. Y prosiguió narrando su historia la amada sierva vía Messenger, que como mayormente los feligreses pertenecían a una clase media o media alta, y el pastor en el día a día o presunto pastor se ganaba la confianza de sus feligreses siendo sumamente empático y amigable, hasta ahí todos los feligreses seguían sin sospechar que se trataba nada más y nada menos de un estafador. El tiempo transcurrió y le tocó la presunta profecía a la familia de la amada hermana que se estaba comunicando a este ministerio. Y ella vía telefónica empezó a llorar amargamente y me dijo: amada, ya no sabemos qué hacer aquí en mi casa. Un cierto día el presunto pastor, estando todos congregados en el templo, empezó con sus habituales profecías y el presunto don de lenguas y su presunta interpretación, a hablar desde el micrófono, desde el púlpito en donde se encontraba, dirigiéndose a mi esposo y pidiéndole la herencia que recién le acababa de entregar su padre, que había muerto hacía unos cuantos días. Esta herencia, amada, continuó la sierva, era toda la herencia que mi suegro había dejado a mi esposo. Estamos hablando de prácticamente todo el patrimonio de mis suegros. Me refiero a una propiedad aquí en el centro de la República Mexicana y a una cuenta bancaria de los ahorros que mis suegros habían logrado obtener durante su vida. Es decir, amada, continuó la sierva, estamos hablando de una cuenta de 5 cifras. Y debo admitir que mi esposo en un inicio se turbó. Recién acabábamos de llegar del notario público para firmar las escrituras de dicha propiedad, sumamente cuantiosa. Estamos hablando de 6 dígitos. Así que en los días subsecuentes, mi esposo y yo empezamos a conversar íntimamente acerca de la profecía que el tal pastor había dado desde el púlpito. Y las visitas del mencionado pastor a nuestro hogar, a nuestra casa, no se hicieron esperar. Él prácticamente venía de diario a nuestra casa para solicitarnos que fuésemos ante la notaría pública a entregarle
y a donarle las escrituras de la propiedad que mi esposo recién había obtenido como herencia de su padre, al punto de que el tal pastor terminó convenciéndonos tanto a mi esposo como a mí de entregarle la propiedad a manera de donación, así como la cuenta bancaria que mi suegro le había dejado a mi esposo. Pero la historia, amada, no concluyó aquí, continuó la sierva, comentando vía Messenger. Una vez que habíamos acudido a la notaría para cederle la propiedad al mentado pastor, y una vez que habíamos ido al banco para retirar los ahorros que con tanto sacrificio mis suegros habían logrado obtener durante su vida laboral, y hacérselos llegar al mencionado pastor, el siguiente domingo, todos reunidos en la iglesia, él volvió a profetizar, presuntamente de parte de Dios, y dijo así: me está hablando el Señor en esta hora para que tal y tal y tal varón de los que se encuentran aquí reunidos en esta mañana en el culto dominical dejen sus trabajos, renuncien al lugar en donde están laborando y acudan aquí a este domicilio para empezar a levantar y a construir la obra de Dios, el templo y la casa de Dios. Y oh, amada hermana, prosiguió la sierva, conversando vía Messenger, nos quedamos todos en shock. Y ahora sí debo admitir que regresamos a casa los tres sumamente afligidos, mi esposo, mi hija y yo, dado que mi esposo en aquel entonces tenía un trabajo espectacular como ingeniero que es, y en el cual laboraba 15 días fuera de la ciudad y descansaba otros 15 días aquí en familia con nosotros. Un empleo sumamente bien remunerado, el cual nos permitía darnos y gozar de ciertos lujos. Sin embargo, el pastor continuó acudiendo a nuestro domicilio y mi esposo terminó convencido de que debía dejar inclusive su trabajo, es decir, renunciar a su trabajo secular para entrar como albañil a laborar en la construcción de la casa y del templo de Dios. En un principio todos los varones que habían renunciado a sus empleos se encontraban sumamente gozosos, claro, porque cada uno de nosotros en las diferentes familias gozábamos de alguna manera de nuestros ahorros particulares. Así que en los primeros meses no sentimos mal alguno, ni incomodidad financiera alguna, dado que en los primeros meses estábamos haciendo uso de nuestros ahorros personales. Y claro, personales y familiares, pero una vez que estos ahorros se empezaron a diluir y nuestras cuentas bancarias a vaciarse, la situación en las diferentes familias de los miembros que acudían a dicha congregación se empezó a tornar sumamente complicada. Mi hija, por ejemplo, que acudía a un colegio particular, llegó un momento en que ya no pudimos pagar las colegiaturas y la tuvimos que retirar del tal colegio para que asistiera por primera vez en su vida a una escuela pública. Y empezamos en nuestra familia en particular a carecer hasta de lo más elemental para poder vivir o subsistir. Y aunque ya muchas familias teníamos carencias, el pastor o el presunto pastor nos seguía animando para que no desistiéramos en concluir la obra o la presunta obra o el presunto templo de Dios. Pero oh sorpresa, un cierto día que los presuntos albañiles, que mayormente eran ingenieros, abogados, licenciados, llegaron al lugar de trabajo, resulta que ya se encontraban ahí los nuevos dueños. La situación ahora sí se tornó sumamente confusa. Todos los albañiles, que como le digo, eran prácticamente puros varones con profesiones, estaban sumamente sorprendidos y mirando la situación perplejos.
Y creyendo aún que se trataba de una confusión y que quizá esos nuevos dueños habían encontrado el inmueble equivocado, una vez que todos los albañiles tenían los documentos de la compra en sus manos, se percataron que habían sido víctimas del presunto pastor que resultó un estafador, porque vieron con los documentos en mano las escrituras que el presunto pastor que resultó ser un estafador había vendido en secreto la propiedad mientras mi esposo y otros profesionistas más se encontraban laborando en la misma a manera de albañiles para construir la presunta casa de Dios. Rápidamente todos en grupo tratamos de localizar al pastor, aún teniendo en el fondo de nuestros corazones la posibilidad de que se trataba de una confusión. Las horas pasaban y el pastor o presunto pastor nunca contestó su teléfono. Así que al anochecer comprendimos todos que se trataba de un estafador. Corrimos varias familias a poner la denuncia, pero ya era muy tarde. El estafador se había dado a la fuga. Pensamos que quizá inclusive dio un nombre falso, porque prácticamente su nombre ni siquiera aparecía en las escrituras. Es decir, al momento que nosotros nos paramos en notaría para cederle o darle en donación el inmueble, herencia de mi suegro hacia mi esposo, él básicamente ya tenía los compradores y no figuraba en las tales escrituras, sino que ahora figuraban los nuevos dueños. No había lugar a duda. Definitivamente todos en grupo habíamos sido víctimas de un estafador. Y no de cualquier estafador. Este se trataba de un estafador profesional. Y justamente en este preciso momento mi marido se encuentra sin empleo, al igual que otros profesionistas más que acudíamos a la congregación del tal pastor. Y nuestra situación ahora pasó de difícil a precaria. Por tal motivo, decidí llamar a su ministerio para solicitar oración. Y una vez que había orado por la tal dama, terminamos la conversación y nos despedimos. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh que me escuchas, a que camines con absoluta cautela, porque claramente dice la Escritura que en los postreros días habrá muchos engañadores, que vendrán a las ovejas teniendo apariencia de piedad, pero que con sus acciones negarán la eficacia de ella. Hombres corruptos de entendimiento que por avaricia harán mercadería de las ovejas, sin piedad y sin escrúpulo alguno, como hizo este estafador, que tan pronto despojó a sus feligreses inclusive de sus herencias y de sus patrimonios, huyó del lugar y se dio a la fuga. Y es fecha que aún no tienen rastro ni huella de él. Es menester, amado príncipe y princesa de Yahweh, que caminemos íntegramente delante del Eterno y que examinemos todo. No podemos decirle a todo amén, ni podemos aceptar todas las cosas, aun que se nos estén diciendo desde el púlpito. Tenemos que llevarlas hasta el trono de la gracia del Eterno, presentarlas delante de Él, consultarle a Él primeramente antes de tomar decisiones tan drásticas o de tal magnitud. Es tiempo, amado príncipe y princesa de Yahweh, que actuemos con sabiduría y con sagacidad, y pidamos al Altísimo, a nuestro Adonai, que nos libre de estas personas, de estos lobos rapaces que tienen el hábito de robar o de estafar a las ovejas. Es tiempo de que caminemos con los ojos bien abiertos, a sabiendas de que nos encontramos en los últimos tiempos y de que muchas personas saldrán a hacer mercadería de vosotros.
Muchos engañadores saldrán a defraudar al pueblo de Elohim, y muchos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Porque jamás Yahweh le va a pedir a una ovejita o a un feligrés que abandone su empleo secular y que deje de percibir sus recursos y de mantener a su familia para ir a formar parte de una cuadrilla de albañiles. Usemos, amados y amadas, nuestro discernimiento y nuestro sentido común y busquemos la dirección del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, antes de tomar cualesquier decisión, especialmente si la tal decisión va a dejar vulnerable a tu familia o tu situación económica o el sustento para tu familia. Y no permitas que estos estafadores vayan a cometer agravio en contra tuya o en el último de los casos a defraudarte, robando astutamente tus bienes, tu patrimonio o tu herencia. Y obedezcamos a nuestro Adonai solamente entregando el diezmo y la ofrenda. Las ofrendas, acorde a las Sagradas Escrituras, deben ser ofrendas voluntarias, jamás una ofrenda impuesta desde el altar. No lo olvides, amado príncipe y princesa de Yahweh. Cumplamos con los preceptos y los estatutos que nuestro Adonai nos ha dejado en las Sagradas Escrituras, entregando nuestro diezmo y nuestras ofrendas voluntarias. Y apenas veas un ligero indicio de los líderes de tu congregación, de avaricia, de robo o de estafa, huye del tal lugar. Porque ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Elohim. Así que hoy te insto a que no vayas a formar parte de ese mundo universo de ovejas que han sido estafadas por hombres corruptos de entendimiento que sin escrúpulos han despojado con engaños aún no solo de su patrimonio, sino hasta de las herencias que les han dejado sus padres. Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo.